El libro de los Hechos, hemos estado compartiendo en los cultos de la mañana en algunos pasajes del libro de los Hechos, y me parece que este pasaje puede ser muy interesante para poderlo compartir, algunas ideas por lo menos. Si nosotros no obedecemos a la voz del Señor cuando nos dice que hagamos algo para su honra y su gloria, de alguna manera, si ese es su propósito pleno para nuestras vidas y al usarnos será de bendición para otros, de alguna manera Dios cumplirá su propósito. Si no lo hacemos de una manera pues normal, de una manera extraña tal vez, Dios va a permitir que aquello se pueda cumplir. Punto número 1 para poderlo compartir en esta oportunidad. Cuando el Señor nos envía a hacer su obra, punto 2, cuando el Señor nos envía a hacer su obra, muchas veces nosotros creemos que debemos hacerlo de una sola manera, porque esa es la forma como se nos ha enseñado tal vez, o así es como lo hemos aprendido. Pero a la hora de las horas, Dios nos muestra que hay otras formas de poderlo llevar a cabo y que hay otros lugares donde podemos ir también para poder cumplir la obra que el Señor nos encomienda. Número 3, cuando estamos obrando en la voluntad del Señor, Dios mostrará todo su respaldo, su mano estará sobre nosotros y Dios dará fructificación por medio de aquellos que quiere usar, a todos aquellos que van a recibir aquella o aquel tipo de ministración. Si, punto 4, si usted quiere, si estas noticias se oyen en todo lugar de lo que Dios está haciendo, de la obra que Dios está realizando, entonces muchas veces se va a desatar algún tipo de bullicio, algún tipo de preocupación por otro lado, algún tipo de alegría por otro rumbo, pero de todas formas Dios siempre se encargará de hacer su voluntad soberana. Y si alguien llega, punto 5, y si alguien llega a ver aquello que se está realizando con el propósito de ayudar para que aquello pueda desarrollarse y continuar siendo de bendición, entonces Dios usará personas para que esto pueda ser una realidad y que se mantenga la bendición que Dios quiere derramar sobre su pueblo, la iglesia, sobre toda la humanidad. Libro de los Hechos, capítulo número 11, por favor. Hechos capítulo 11. Le doy un pequeño bosquejo, le doy un pequeño adelanto o anticipo de las ideas que posiblemente puedan compartirse, puedan fluir en esta oportunidad. Pueden haber otras cosas que surjan de todas maneras. Hechos capítulo 11. La Biblia dice en Hechos capítulo 1, abra su Biblia en Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el deseo del corazón de Dios. Esa es la manera como Dios quiere que como hijos de Él podamos llevar el evangelio a toda criatura. Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hemos hablado lo que puede significar o lo que puede tipificar cada uno de estos lugares. No es que usted tiene que ir a Jerusalén, allá al Medio Oriente, allá a Israel. No es que usted tiene que ir a toda Judea, sino que esto puede significar muchas cosas. Su Jerusalén puede ser su casa, si yo lo quiero ver de una manera muy, pero muy reducida. Su Judea puede ser la cuadra donde usted vive, en la colonia donde usted vive, toda Judea. Samaria puede ser toda la manzana donde usted habita, la manzana donde está ubicada su casa. Hasta lo último de la tierra puede ser toda la colonia, pues llámese como se llame, la colonia donde usted habita. Eso sí lo quiero ver de manera bien reducida. Puede hacerse más reducido todavía aquello, pero puede hacerse más amplio también, porque su Jerusalén puede ser el lugar donde usted habita, San Salvador,
la ciudad donde usted vive, San Salvador. Toda Judea puede ser toda la nación salvadoreña. Todos los demás departamentos, los 13 departamentos siguientes. Samaria podría ser toda Centroamérica, si lo vemos desde ese contexto geográfico. Y hasta lo último de la tierra pueden ser los demás continentes donde usted pueda llegar y pueda llevar el evangelio del reino de Dios. Cuando Dios nos envía a hacer una obra para Él, Él quiere que podamos cumplirla. Pero cuando no la cumplimos, fíjese que si no cumplimos Hechos 1:8, normalmente Dios nos va a aplicar Hechos 8:1. Si no cumplimos Hechos 1:8, que vayamos voluntariamente a Jerusalén, a toda Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra a compartir el evangelio, Dios nos va a aplicar Hechos 8:1. Y Hechos 8:1 dice de esta manera: y Saulo consentía en su muerte. Saulo, que después se convirtió en Pablo, Saulo de Tarso consentía en su muerte, la muerte de Esteban, llamado el primer mártir de la iglesia cristiana, que lo narra Hechos capítulo 7, la muerte de Esteban, murió lapidado, apedreado. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. La iglesia no quería salir de Jerusalén. La iglesia quería tener su sede ahí en Jerusalén. De hecho la tuvo. Ahí pues no había problema por eso. Pero la iglesia no quería salir de esas fronteras de Jerusalén, sino que quería quedarse ahí. Querían ser muy nacionalistas. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos. Todos, si no cumplimos Hechos 1:8, Dios nos puede aplicar Hechos 8:1. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles se quedaron ahí, pero las demás personas fueron esparcidas en diferentes lugares. Algunos de los que fueron esparcidos llegaron hasta Antioquía o llegaron a algunas otras ciudades. Y de esto es lo que habla el libro de los Hechos capítulo número 11. Hechos capítulo 11, versículo número 19. Véalo ahí por favor. Hechos capítulo 11, versículo número 19. Por favor, ¿lo tienen ahí? Muy bien. Ahora bien, Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, esa persecución de la que estamos hablando de Hechos, en Hechos 8:1, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Si no cumplimos lo que Dios nos ha establecido a nuestra vida, cumplir la gran comisión voluntariamente, Dios puede movernos el petate, el tapete, la alfombra donde estamos parados, el piso, para que reaccionemos y para que podamos realizar la obra que Él nos ha encomendado. Cada uno de los que estamos acá tenemos una misión que cumplir sobre la faz de la tierra. No crea que porque usted no es un pastor, un maestro, un evangelista, un profeta, un apóstol o algo por el estilo, usted no tiene algo que cumplir. Todos como hijos de Dios tenemos una misión que cumplir sobre la faz de la tierra. Usted es muy importante en el reino de Dios. Eso no se lo digo para poderme enjollar con usted o enrollar con usted. Eso se lo digo porque esa es la misión que Dios le encomendó. Y lo que usted va a realizar, ningún otro lo va a realizar en la forma como usted lo puede llevar a cabo. Eso es lo más glorioso en el reino de Dios, que Dios tiene diferentes miembros en su cuerpo para que cada uno, conforme a las habilidades, talentos, ministerios, dones ministeriales o dones espirituales que Él haya derramado sobre cada uno de los que formamos parte de la iglesia de Cristo sobre la faz de la tierra, podamos realizar una obra maestra, una obra gloriosa, una obra especial para la honra y gloria del Dios Todopoderoso. Pero nadie lo va a realizar como usted lo puede llevar a cabo. Por eso es que como miembro del cuerpo de Cristo debemos esforzarnos para realizar esa labor de la mejor forma posible para Dios. Ahora, cuando nosotros estamos queriendo hacer algo para Dios,
Muchas veces dije en aquellos puntos de ese pequeño bosquejo que le narré, creemos que la obra de Dios se debe llevar a cabo de una sola manera, porque tenemos una mente a veces muy estrecha, no una mente muy más amplia. Dios nos va ampliando esa mentalidad y nos va ampliando esos conceptos para que nos demos cuenta que hay mucho más que aprender, que hay mucho más que poder hacer, que hay mucho más que alcanzar. Pero muchas veces creemos que solamente de una manera o de la forma como creemos nosotros se debe de llevar a cabo la obra del Señor. Los que fueron esparcidos vivían allá en Jerusalén, pero Dios les había dicho que salieran para predicar el evangelio a diferentes zonas, a diferentes lugares. No lo hicieron. Dios permitió que viniera persecución sobre ellos, y cuando fueron esparcidos pasaron a diferentes ciudades. Entre estas ciudades, lo que menciona el versículo 19 de Hechos capítulo 11, Fenicia, Chipre, Antioquía, y llegaron a más lugares también. En diferentes lugares, ahí tenían ahora que predicar el evangelio. Sin embargo, en medio de que Dios les había dado una lección, mire lo que hicieron estos que llegaron a esos lugares. Y no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. No pudieron hablarle a ninguna otra persona, sino solamente a los judíos. No quisieron hablar con los gentiles. El evangelio es para todas las razas. El evangelio es para todos los niveles. El evangelio es para todas las clases sociales. En el evangelio, cuando todas las clases sociales se reúnen, no hay distingos de clases, sino que todos somos uno en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos somos el pueblo de Dios. Podemos tener diferentes títulos, podemos tener diferentes preparaciones académicas o teológicas, pero todos somos el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto todos seremos utilizados por el Espíritu de Dios en la forma que Él quiera utilizarnos. El Señor es el alfarero, nosotros somos el barro en sus manos, para que Él nos moldee y Él nos forme conforme a su voluntad. Esta gente no entendió, esta gente no quiso ampliar su mentalidad, no quiso tener un corazón más generoso con las personas que estaban ahí necesitando el toque de Dios. Aquí en nuestros alrededores hay mucha gente que necesita del Señor. Acaban de estar este jueves anterior un grupo de hermanos, hermanas y hermanos compartiendo la palabra del Señor en ciertos lugares de alrededor. Y me decían, hermanos, necesitamos tratados que tengan la dirección, que tengan los horarios de cultos. Y le dije yo, ahí están. Ah, sí, pues nos lo va a dar para la próxima semana con la ayuda del Señor, porque varias gentes de los alrededores con las que compartimos la palabra de Dios nos preguntan a qué hora son los cultos. Quisiéramos saber el horario de los cultos porque hemos visto la iglesia y nos gustaría asistir, nos gustaría llegar. Por lo menos queremos ir a ver, queremos probar, queremos saber qué es lo que ahí se hace. Interesante, ¿no? Pero es que toda la gente tiene una necesidad. El hombre, dijo Agustín, es incurablemente religioso. San Agustín se le den llamar. El hombre es así. El hombre ha adorado un montón de cosas a través de la historia de la humanidad. Y el hombre necesita tener un toque especial en su ser, sentirse que hay alguien sobre él, un ser supremo, un ser superior que está sobre él, al cual adorar, al cual someterse. La persona es así. La persona necesita llenar un vacío en su corazón. A veces no sabe con qué llenarlo y por eso toman diferentes decisiones y hacen diferentes cosas que no son las más agradables. Pero la persona necesita el toque del Señor en su vida. Esta gente que fue esparcida a causa de las persecuciones, llegaron a Antioquía, llegaron a Fenicia, llegaron a Chipre, pero no le hablaban a nadie más la palabra de Dios, sino solamente a los judíos. A veces creemos que esa es la manera como Dios mira al mundo, que solamente a los que nos conviene podemos compartirles la palabra del Señor. No es cierto. Dios tiene a todos sus agentes, su pueblo, diseminados sobre la faz de la tierra, para que como pueblo de Él podamos darnos cuenta a qué nos ha llamado el Señor. No nos ha llamado a cumplir la gran omisión, sino que nos ha llamado a cumplir la gran comisión. Dios nos ha dado un mandamiento para que nosotros podamos llevar a cabo la labor todos los días de nuestra vida. Ahora, siempre en medio de todo esto
habrá un remanente que se dispone a hacer la voluntad perfecta de Dios. Hay una voluntad permisiva de Dios, que en la que nos gusta muchas veces habitar, pero hay una voluntad perfecta de Dios, en la que tendríamos que estar dispuestos a habitar todos los días de nuestra vida. He hablado a veces de otras voluntades, porque hay una voluntad decretiva de Dios. Dios decreta cosas y Dios ha decretado en su palabra aspectos que nosotros no podemos refutar ni podemos cambiar. Dios lo determinó de esa manera y así se va a llevar a cabo siempre. No puede ser cambiado. Y hay una voluntad preceptiva de Dios, porque de acuerdo a los preceptos bíblicos, Dios nos ha preceptuado para que podamos vivir conforme a ellos, y conforme a estos preceptos bíblicos podamos nosotros disfrutar de la gracia y la misericordia del Señor todos los días aquí sobre la faz de la tierra. Dios no quiere bendecirnos solo a través de un culto. Dios no quiere bendecirnos solamente en un momento determinado donde haya una actividad especial o específica que nos gusta mucho y de la que nos disfrutamos participar. Dios quiere bendecirnos siempre. Estemos en un culto o no estemos en el culto, estemos en la casa, estemos en el trabajo, estemos en el lugar de estudio, vayamos en la calle, estemos en el vehículo, estemos en un bus colectivo, estemos en cualquier lugar. Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios desea obrar cosas grandes y maravillosas en cada una de nuestras vidas. Siempre hay gente que puede ver más allá, que puede tener una visión más allá de su nariz, que puede ver un poco más allá a lo que, de las cosas que Dios quiere enseñar y mostrar a sus vidas. Puede disfrutar de esas bendiciones si tan solo entiende que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre son las que Dios tiene preparadas para todos aquellos que le aman. No solamente es un poquito, no solamente es una cucharada del bote lo que Dios te quiere dar, amada iglesia presente. Dios te quiere dar todo el frasco y repetírtelo si es necesario, para que puedas tener bendición abundante. Por esa razón es que más de alguno siempre resultará que tiene una visión mucho más amplia, que está dispuesto a cumplir con lo que Dios estableció. El versículo 20 dice, por lo tanto, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Hay gente que se da cuenta que Dios tiene algo más para poder hacer. Hay gente que quiere ir un paso adelante en el nombre de Cristo Jesús. Hay gente que quiere dar pasos de fe agigantados para poder cumplir con la voluntad del Señor. Y eso es algo que Dios va a apreciar y que Dios va a honrar y que Dios va a bendecir. Dios honra a los que le honran, dice la Escritura. Y ahí encontramos que estos varones entraron a la ciudad de Antioquía y ahí se dieron cuenta que habían judíos, pero que habían griegos, habían gentiles, había gente de otras nacionalidades. Y a estas personas quisieron hablarles también la palabra del Señor. Les anunciaron, dice ahí, el evangelio del reino. Es que el evangelio del reino cambia la vida de las personas. El evangelio del reino de Dios transforma el corazón del ser humano. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que nosotros podamos compartir de la palabra del Señor, leer la palabra de Dios a alguien, compartir un tratado evangelístico con alguien, siempre esto traerá beneficios, traerá bendición. La gente estaba en esos lugares, llega y se da cuenta que sí hay necesidad, que hay gente que está ahí y que tiene necesidad de un toque del Señor. En todo lugar donde usted se encuentre habrá gente que tiene necesidad de un toque del Señor. En todo lugar donde usted tiene que compartir cotidianamente se va a dar cuenta que hay gente necesitada de un toque del Señor. Nuestra vida no estuvo llena, no estuvo satisfecha mientras no recibió un toque del Espíritu Santo. Cuando Dios nos tocó, Dios se manifestó a nuestra vida, nosotros pudimos sentir que había un nuevo nacimiento en nosotros, que había una frescura en nosotros, que había una llenura en nuestro ser. Dios desea hacer lo mismo en muchas otras personas. La gente que llegó a Antioquía, varones de Chipre y de Cirene, tuvieron una visión más amplia. No es solamente de decir qué bonito, no solamente es de decir es interesante, no solamente de decir bueno, yo creo que sí podría ser algo hermoso hacerlo. No, es de practicarlo para que nadie nos lo cuente,
para que no oigamos de los testimonios que otros comparten, sino que en carne propia, en nuestra propia vida, experimentemos la bendición de Jehová. La bendición de Jehová, dice la misma Escritura, enriquece y no añade tristeza con ella. Dios desea bendecir de una manera muy especial a su pueblo cuando hacen la obra que les ha encomendado. Cada vez que hacemos lo que Dios nos encomienda, tercera parte de esta reflexión, cada vez que Dios nos envía a hacer algo y nosotros disponemos nuestro corazón para obedecerle, habrá fructificación, habrá respaldo de Dios y vamos a darnos cuenta la bendición con la cual Dios nos satura. Dios derrama sobre nosotros su presencia y su bendición. El versículo 21 de Hechos capítulo 11 dice de esta manera. Vea qué interesante. Y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Con quiénes? Con los que hicieron la voluntad de Dios. ¿Con quiénes? Con los que estuvieron dispuestos a compartir, con toda la gente que pudieron encontrar. Hechos 11, 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Quiere usted ser exitoso en su vida? ¿Quiere usted tener éxito en todo lo que emprende? Métase en el hueco de la mano de Dios. La diestra de Jehová, dice la Biblia, hace proezas. La diestra de Jehová, dice la Escritura, hace valentías. La diestra de Jehová muestra poder superior a cualquier poder de esta tierra. La mano de Dios, cuando se posa sobre la vida de un profeta, de acuerdo a lo que vemos en los profetas aquí en la Biblia, es algo glorioso, porque Dios con su mano le impulsa al hombre de Dios, al siervo de Dios, a hacer una obra. Y cuando está en el lugar para poder realizar la labor, Dios con su misma mano le bendice, le guarda y le protege para que mientras realiza esa obra, él pueda tener la cobertura gloriosa del Señor Dios Todopoderoso, para que nada ni nadie te pueda hacer frente en todos los días de tu vida. Y esta gente llega a ese lugar. Claro que iban siendo perseguidos, claro que podían en ese mismo lugar ser maltratados, claro que podían ser criticados, señalados, que era gente que venía huyendo, que era gente que había salido de Jerusalén huyendo a causa de la persecución por la muerte de Esteban, y que a lo mejor ahí también ellos pudieran encontrar algún tipo de resistencia. Sin embargo, a pesar de todo, entendieron que la voluntad del Señor era esa, porque si no cumplimos, repito, Hechos 1:8, Dios nos puede aplicar Hechos 8:1. Si no voluntariamente vamos y hacemos la obra que Dios nos encomendó, entonces puede venir algún movimiento extraño para que podamos salir y hagamos la obra lo más rápido que podamos llevarla a cabo, porque Dios quiere usar nuestras vidas con poder desde lo alto. La mano del Señor estaba con ellos. Y oiga esto, Dios va a dar su respaldo, pero va a mostrar su fructificación. No es solamente que te va a decir yo te estoy respaldando, sino que Dios mostrará su respaldo. Ayer estaban allí realizando el torneo de fútbol evangelístico que realizaron el Ministerio Juvenil, y me decía el hermano Francisco: hermano, quiero informarle que pues compartimos muchos tratados, compartimos Nuevos Testamentos, mucha gente, bueno, no sé cuánta gente pudo llegar, pero mucha gente asistió. Habían 15 equipos por lo menos de fútbol, y la gran mayoría de estos futbolistas, de estos integrantes de equipos, era gente que no conocía del Señor, era gente que no se congrega en nuestra iglesia ni en ninguna otra congregación, y les compartieron del Señor, y varios aceptaron a Cristo como su Salvador personal. Varios tuvieron esa disposición de doblegar su cerviz y entregar su corazón a Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso. Claro, compartieron, a lo mejor se pegaron sus patadas, a lo mejor se dijeron sus cosas, pero en medio de todo pudieron compartir el evangelio, pudieron hacer una obra, pudieron forzar a otros a entrar en el reino de Dios. Y eso es interesante. La mano del Señor estuvo con ellos, la mano del Señor estuvo respaldándoles, y vieron fructificación. La mano de Dios quiere estar contigo, amado pueblo presente. La mano de Dios quiere respaldar tu ministerio, donde sea que te encuentres. Y eso servirá para que entonces veas la fructificación. Dice al final del versículo 21: y gran número creyó y se convirtió al Señor. Vamos a quedar atónitos, seguramente admirados de lo que Dios puede hacer cuando estamos dispuestos a pararnos firmes en la roca que es Cristo Jesús, y decirle a este mundo en crisis que Jesucristo es el único camino para la salvación y la vida eterna, que no hay otra solución.
que aquí a las autoridades esto se les salió de las manos, que no pueden hacer ningún otro tipo de cambios para que las cosas puedan ser diferentes aquí en nuestra nación. La única alternativa es Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay solución posible. La gente no lo podrá entender, pero el único camino es para la bendición es Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso. Si nos humillamos, si pedimos perdón, si nos convertimos y salimos de nuestros antiguos caminos, malos caminos, y nos volvemos a Jehová, Él será amplio en perdonar. Él oirá desde los cielos nuestro clamor. Él perdonará nuestros pecados. Él limpiará nuestra tierra, dice 2 de Crónicas 7:14. Y por lo tanto entonces se hace necesario que el pueblo de Dios redoble sus esfuerzos para poder compartir en todo lugar la santa y bendita palabra del Señor. Esta gente pudo hacer una obra hermosa y especial. Podemos nosotros llevarla a cabo en el nombre del Señor. Este tipo de mensaje no es tan popular. Este tipo de mensaje no es tan bonito pues compartirlo, porque es un mensaje que en alguna medida, aunque no se le está diciendo hermano, usted no lo hace, no se le está diciendo eso, hermano, mire, no seamos así, no seamos flojos, hagamos más. No se está diciendo eso, pero en medio de todo, lo que esta gente no hacía o lo que otros sí hicieron, puede esto impactar nuestro corazón y hacernos ver que muchas veces los que estamos acá reunidos en esta oportunidad hemos podido actuar de manera agradable delante del Señor en un momento de nuestro ministerio sobre la faz de la tierra, pero de repente nos hemos quedado bastante ahí, tal vez tranquilos, hemos cruzado de brazos, nos hemos sentido contentos con los laureles del pasado, con las coronas del pasado, y no hemos querido seguir haciendo la obra que Dios nos encomienda. No termina la labor en la obra del Señor. Siempre tenemos algo más que llevar a cabo dentro del reino de Dios. Eso es lo hermoso en el reino de Dios. En cualquier otro lugar te jubilan, pero en el reino de Dios, hasta que el Señor te llame a su presencia, vas a poder servir. Usted me dirá, pero ya estoy viejito, ya no puedo ni caminar. Pero puedes hacer alguna cosa hermosa para Dios. Puedes orar, puedes repartir un tratado, puedes hacer esto, puedes tomar un teléfono y llamar a alguna de las personas que son tus familiares que no conocen de Cristo y compartir el evangelio del reino de Dios, para que puedas ver fructificación. No habrá fructificación si no hay siembra. Hay que sembrar, porque cuando hay siembra, entonces vendrá fructificación, y conforme siembres vendrá fructificación abundante. Dios te ha puesto, dice Juan capítulo 15, para que lleves fruto y tu fruto permanezca. El fruto permanente es un fruto abundante. Ahora, cuando estamos haciendo algo como esto, siempre se correrán los rumores, siempre la fama se extenderá, siempre la labor que el pueblo de Dios realiza en algún determinado lugar se sabe en otros lugares, en otras latitudes, y muchas veces esto puede ser motivo de dar honra, gloria y alabanza al Señor, pero otras veces esto no es motivo para dar gracias a Dios. Esto es motivo de molestia para algunas personas. Lo que sucede es, o lo que sucedió ahí en esa oportunidad en Antioquía, es que cuando la bendición llegó, cuando la presencia de Dios se manifestó, cuando la gente empezó a convertirse, cuando hubo una gran revuelta ahí en el pueblo, en la ciudad de Antioquía, y la gente estaba hasta preocupada, y la gente sentía que los que andaban alborotando el mundo habían llegado también a ese sector, a esa población, y estaban ahí la gente diciendo, ¿y qué es lo que pasa? ¿Y por qué no paran de compartir? ¿Y por qué no paran de predicar el evangelio? Entonces la noticia de todo esto llegó a la iglesia en Jerusalén, llegó a la iglesia madre, por decirlo así, de donde habían salido todos estos que ahora predicaban el evangelio. No lo hicieron porque fueron enviados como misioneros a esos lugares, lo hicieron porque Dios los sacó cuando no querían salir de ahí. Es como la ilustración famosa del granito de sal. ¿Se recuerda esa ilustración? El granito de sal que estaba en un salero, y que siempre que el dueño de la casa ocupaba el salero, el granito de sal siempre se escondía. Se agarraba de la pata de la cama, se encerraba en el cuarto, ahí en el salero había todo eso, y entonces el hombre así echaba la sal en la ensalada, en las verduras y en diferentes lugares, pero aquel granito jamás quería salir del salero, se sentía cómodo en el salero. Un día llegó el invierno, y el invierno hizo que aquella sal se humedeciera, y lógicamente pues ya aquella sal no sirvió para nada, sino para ser tirada, para ser botada, y entonces la sustituyeron por sal nueva.
Y el granito quedó muy avergonzado porque jamás quiso salir del salero para cumplir la misión que tenía, darle sabor a la comida. Se sintió mal. Usted, dice la Biblia, y nosotros como hijos de Dios somos sal de la tierra. Y como sal de la tierra estamos nosotros sobre la faz de la tierra para poder darle sabor a este mundo que se nos muere. El mundo está insípido, el mundo está sin sabor, el mundo hace lo mismo todos los días. El mundo siempre las mismas noticias se oyen. Siempre hay muertos, siempre hay corrupción, siempre hay narcotráfico, siempre hay vandalismo, siempre hay pandillas, siempre hay esto, siempre hay robos, siempre hay aquí y allá. Lo mismo, la misma historia. El mundo se nos muere, el mundo se nos desangra, el mundo repite continuamente las mismas cosas. Solo en Dios hay algo diferente, solo en Dios hay algo nuevo todos los días. La misma Biblia declara que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana y grande su fidelidad. Depende de nosotros disfrutar de esas misericordias. Depende de nosotros practicar esas misericordias. Depende de nosotros vivir en la misericordia de Dios. Siendo cubiertos por la misericordia de Dios, vamos a darnos cuenta que no merecemos nada, pero que Dios es bueno. Por algo nos ha tomado en cuenta. Ninguno de los que estamos aquí merecíamos nada de parte de Dios. Sin embargo, misericordia es amor que da sin esperar recibir nada a cambio. Y la gente que recibe la misericordia de Dios no merece absolutamente nada. Hemos sido completamente contrarios a las cosas de Dios, pero Dios ha sido bueno y nos ha llamado a su presencia y nos ha tocado nuestro corazón y ha salvado nuestras almas del pecado y de la maldad. Somos libres por la gracia, amor y misericordia de Jehová de los ejércitos. Por eso, como sal de la tierra, debemos darle sabor a este mundo para que muchos más puedan disfrutar de las bendiciones y beneficios que usted y yo ahora estamos disfrutando en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo en Jesús somos más que vencedores. A su nombre sea la gloria. Solamente Él nos puede hacer felices. Solamente Dios puede hacer que nuestra vida cambie de rumbo o de dirección. El mundo va hacia una dirección desenfrenada de destrucción, pero podemos hacerle cambiar de esa dirección si tan solo le podemos poner un freno a esa dirección que están llevando, como hablando el evangelio de Cristo Jesús a estas vidas. Usted podrá decirme: hermano, ¿usted cree que es fácil? No será fácil, pero si nunca comenzamos a hacerlo, va a ser mucho más difícil que podamos ver vidas transformadas. Es tiempo de restauración, es tiempo de avivamiento, es tiempo de fructificación, es tiempo de multiplicación, es tiempo que el pueblo de Dios pueda hacer una obra mayor de la que hemos venido haciendo hasta el día de hoy. Dios tiene su propósito y Dios tiene su tiempo para bendecir a su pueblo. Decía que siempre que hacemos algo, las noticias van a correr. La noticia voló hasta Jerusalén, y allá en Jerusalén, cuando oyeron que había algo hermoso ahí en Antioquía, no se alegraron tanto, más bien se preocuparon. Y como se preocuparon, enviaron a una persona para que los pudiera supervisar, para que pudiera ir a ver lo que estaba sucediendo en aquel lugar. Y entonces fue enviado. Gracias a Dios que escogieron bien. Gracias a Dios que pudieron hacer una buena elección con la persona que enviaron. Enviaron a una persona que era un varón de Dios. Mire lo que dice el versículo 22, por favor. Llegó la noticia de estas cosas, la bendición que había sucedido allí en Antioquía. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bernabé, natural de Chipre, dice el libro de los Hechos, allá en el capítulo 4, levita. Era un hombre generoso, un hombre hospitalario, un hombre dadivoso, un dador en realidad. Y un hombre que, oiga esto qué interesante, un hombre que se llamaba José, pero por ser hospitalario, generoso, especial con la gente, le pusieron por sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. Se llamaba José, pero le pusieron Bernabé. Y a este hombre fue el que enviaron para que fuera a supervisar qué es lo que estaba aconteciendo en Antioquía. Si hubiera llegado cualquier otro, a lo mejor destruye la obra que se estaba haciendo. Aunque la obra de Dios siempre va a salir adelante en medio de todo, pues, pero a lo mejor causa problemas, obstaculiza la obra de Dios. Pero este hombre fue con un corazón abierto. Mire lo que sucedió cuando este hombre llegó. El versículo 23 dice: Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Qué bonito. Se alegró, se gozó, se regocijó y exhortó, alentó, animó. Exhortar en este caso no es regañar.
Normalmente la palabra exhortación se toma como un regaño, pero la palabra exhortación significa un poco más allá, significa alertar, alentar, motivar a la gente, reconvenir a la gente para que hagan las cosas de una mejor manera, pero no exactamente darle un regaño y maltratar a las personas y decirle cosas muy feas y groseras hasta cierto punto. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. No exactamente se puso a ver errores. A lo mejor habían errores que se habían cometido, a lo mejor no todo se hizo bien. No hacemos las cosas de manera perfecta, podemos cometer errores. Como iglesia, reconozco, hemos cometido muchos errores en nuestro desarrollo cristiano. Si es que nos hemos desarrollado de alguna manera, hemos cometido errores, no hemos hecho las cosas de manera perfecta, nos hemos equivocado. Sin embargo, Dios ha sido bueno para perdonarnos, para poder bendecirnos y para decirnos: tú eres mi hijo amado en el cual yo tengo contentamiento, porque lo estás haciendo con fe. Y si estás haciendo las cosas con fe, eso significa que quieres agradar mi corazón. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero si tenemos fe en nuestro corazón, de alguna manera el corazón de Dios se va a alegrar con la actitud que nosotros estamos teniendo, con la labor que estamos realizando. Y entonces, cuando vio la gracia de Dios, no vio el error de alguno, no vio la situación que alguno estaba a lo mejor realizando, no vio el error que a lo mejor alguno estaba cometiendo, sino vio la gracia de Dios, el favor de Dios, quiere decir que se había derramado en medio de ellos. Y cuando vio la gracia de Dios, se dio cuenta que aunque había imperfección todavía, la gracia de Dios, conforme le permitimos al Señor obrar, se va perfeccionando en cada uno de nosotros hasta hacernos varones y mujeres perfectos, perfectas para la gloria y honra de su nombre. Y eso quiere decir cabales, completos, íntegros para la gloria de Dios. El hombre y la mujer perfecta no quiere decir que no pecan, pero sí se vuelven íntegros, dispuestos, muy cabales para hacer la voluntad de Dios, cumplidores haciendo la voluntad de Dios. Cuando vio la gracia de Dios, se alegró, se regocijó, saltó de alegría con seguridad y exhortó, alentó, animó, motivó a la gente, a todos dice, a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. No les fue a llamar la atención: he venido de la iglesia de Jerusalén, he venido a hacerles una supervisión, pero he venido a darme cuenta que ustedes la están regando. No, vino a decirles: a pesar de que pueden haber cometido errores, vengo a motivarlos a que sigan adelante. Vengo a decirles a que no se desanimen. Iglesia, a pesar de lo que puede haber sucedido en tu vida, que tú bien sabes que no es lo más agradable, que tú bien sabes que no es lo más correcto que realizaste, que a lo mejor te has equivocado y sabes perfectamente bien que no has hecho la perfecta voluntad de Dios. En medio de todo, no he venido acá para poder criticar, señalarle, reprocharle, sino que he venido, cual Bernabé, a decirle: hay que seguir adelante. He venido para decirle: vamos hacia la patria celestial. He venido a decirle: no se detenga, no se rinda, no se desanime, sigamos adelante en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús somos más que vencedores. He venido para decirle que con propósito de corazón podamos permanecer fieles delante del Dios Todopoderoso. Hermanos amados, eso es una bendición, ser fieles delante de Dios. La fidelidad de Dios es tan maravillosa que aunque seamos infieles, Dios permanece fiel. Es contra su naturaleza ser infiel. Él seguirá siendo fiel aunque nosotros nos comportemos como nos dé la gana comportarnos, aunque no hagamos la voluntad del Señor. Pero no quiere decir que por eso, porque Él es fiel, en medio de todo nosotros podemos vivir como nos dé la gana. No, si hemos conocido al Señor, si su Santo Espíritu vive en nosotros, si somos templo y morada del Espíritu de Dios, vale la pena que intentemos por lo menos ser mejores cada día para la gloria del Señor. Este hombre los motivó, de tal forma los motivó que esta gente estuvo dispuesta a seguir adelante. Pero fíjese por qué los motivó. Dice la Escritura que este hombre tenía por lo menos 3 características. Número 1, el versículo 24 dice: esto sucedió pues, si yo lo quiero leer esto entre paréntesis, eso que hizo Bernabé se llevó a cabo porque era varón bueno. Varón bueno. Y esto de varón bueno es un poquito extraño, ¿no? Porque cualquiera dirá: ninguno es bueno, hombre. Si el mismo Señor le dijo a aquel hombre que le iba a decir maestro bueno, y el Señor le dijo: ¿por qué me llaman bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Entonces, ¿por qué dice ahí eso?
porque esta expresión lo que significa es de corazón grande. Oiga eso. De mente amplia, liberal, no con libertinaje, no que hay que hacer lo que nos dé la gana, pues no, sino que pudo tener una mentalidad abierta para poder comprender a la gente conforme estaban actuando. Podía tener un corazón grande, de tal forma que ese corazón pudiera abrirse o pudiera estar abierto para poder recibir a cualquier persona que necesitara un consejo, una administración, el toque del Espíritu de Dios. Enviaron a este hombre con esa característica hermosa y especial. Muchas veces nosotros no podemos tener un corazón amplio, no tenemos una mente abierta, y cuando vemos que alguna cosa no es conforme a lo que nosotros creemos, no podemos aceptarla. Pero este hombre tenía ese buen criterio. Por esa razón, porque él tenía un corazón grande, porque él tenía una mente amplia, una mente abierta para recibir de Dios, para poder captar las visiones de Dios, para discernir lo que Dios quería hacer. Por esa razón es que este hombre fue enviado a ese lugar, para que no destruyera la obra, sino que pudiera edificar la obra que Dios había comenzado a hacer a través de aquellos que habían sido esparcidos y que habían llegado a Antioquía. Además, mire, era lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. A veces creemos que no necesitamos la llenura del Espíritu Santo, que no necesitamos ser investidos con poder de lo alto. A veces le tenemos miedo a las manifestaciones del Espíritu Santo. A veces creemos que no vale la pena ser bautizados con el Espíritu Santo para hablar en nuevas lenguas. La llenura del Espíritu Santo podrá no solo implicar que usted puede hablar en nuevas lenguas, podrá ser parte de la llenura el que usted tenga fructificación del Espíritu Santo, de acuerdo a Gálatas 5, 22 y 23. Que el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza de parte del Espíritu Santo estén anidados en su vida, y usted los esté abonando continuamente para que estos frutos o estos gajos del fruto del Espíritu puedan irse haciendo más grandes cada día, mejores cada día, hermosos y especiales cada día. Pero significa también que usted pueda ser lleno, investido con poder de lo alto para poder dar a conocer los ministerios, los dones espirituales que Dios ha derramado sobre su vida y con los cuales se van a manifestar a través de los ministerios que usted va a desarrollar para la gloria de Dios. Esta llenura del Espíritu Santo implica vivir en la atmósfera del Espíritu, de tal forma que nada de este mundo nos satisfaga más que la presencia del Dios Todopoderoso. Cuando nosotros caemos en la desgracia de que otras cosas son las que nos motivan más que la presencia de Dios, algo está fallando en nuestra vida. Cuando nosotros caemos en el error, en el abismo, en el bache de la fe, en donde hay otras cosas que son más importantes que el estar en la presencia de Dios, no estamos haciendo lo correcto. Podemos nosotros, o cualquiera puede disentir conmigo, cualquiera puede decir, no, eso no está bien, eso no es correcto, y le acepto que usted pueda disentir. Sin embargo, si hay otras motivaciones en su corazón que no es el primer lugar, Cristo Jesús, algo no está bien en nuestra vida. Algo ha fallado. Este que les habla ha fallado, la congregación ha fallado, algo no ha sido hecho de la mejor manera. Pero lo más importante acá, sobre la faz de la tierra, para nuestra vida, ya lo hemos probado, a lo mejor todo, o a lo mejor, si no todo, muchas cosas, y nos hemos dado cuenta que nada nos satisfizo como Cristo Jesús sí puede satisfacer nuestro corazón. Nada te puede animar y ayudar a salir adelante más que la presencia de Dios operando en tu vida. Y esto, aunque parezca religioso, esa es la realidad. Ni el presidente, ni los gobernantes, ni ninguna persona sobre la faz de la tierra, ningún salvadoreño podrá tener gozo en abundancia sin la presencia de Dios operando en su corazón. El único que puede hacer al hombre feliz, como lo cantamos en un coro, es Cristo Jesús, Señor nuestro, Dios Todopoderoso, lleno del Espíritu Santo y además de fe, abierto, corazón grande, una mente abierta,
con una llenura fresca del Espíritu Santo, una unción renovada del Espíritu Santo, y un hombre de fe, un hombre que podía motivar a las multitudes para que pudieran disfrutar de la fe, creyéndole al Señor que lo que Él les había prometido, Él se los iba a cumplir. Un hombre que podía ver más allá de lo que cualquier otro puede ver, porque era un hombre que tenía fe en su corazón. Un hombre que le había creído a Dios y sabía que Dios podía hacer eso que estaba haciendo ahí en Antioquía y mucho más todavía. Y lo que sucedió es que cuando él llegó y motivó a la gente, en lugar de que la gente menguara, en lugar de que la gente se detuviera, lo que sucedió es que el versículo 24 al final dice: y una gran multitud fue agregada al Señor. Mucha más gente creyó en el Señor. Él motivó a la gente para que la gente siguiera compartiendo. Él instruyó a la gente, a lo mejor les hizo algunos cambios en su dirección para que la gente pudiera mejorar en su labor para la gloria de Dios. Y multitud, una gran multitud fue agregada al Señor. Y vea lo que sucede al final, para terminar. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Bernabé era el único que había creído en Saulo después de la conversión de Saulo de Tarso, que después se llamó Pablo. Fue el único que introdujo a Saulo, o Pablo, como usted lo quiera llamar, delante de los demás apóstoles. Se los presentó. Era el perseguidor de la iglesia. Los demás no creían en él. Bernabé había creído en él. Era un varón con un corazón grande. Era un varón con un corazón amplio, una mente abierta. Era un varón lleno del Espíritu Santo. Era un hombre de fe. Creyó en Saulo de Tarso, pero lo dejó por allá. ¿Por qué? Porque lo dejó ahí para que compartiera, para que se capacitara, para que se preparara y para que el hombre era un doctor en la ley. No obstante, tenía que entender cuál era la voluntad de Dios para su vida. Pero entonces, cuando él se da cuenta de la situación que estaba presentándose en Antioquía y que él solo no iba a poder dar abasto con la multitud que se estaba convirtiendo, y sabía que Saulo de Tarso tenía una experiencia tremenda en la enseñanza, que era un doctor en la ley y podía manejar muy bien la enseñanza como un maestro de la palabra, entonces, sin ser una persona egoísta, fue a buscar a Saulo de Tarso. A lo mejor cualquiera le pudo haber dicho: estás loco, vas a exponer a la congregación que se está convirtiendo, son nuevos en la fe, son neófitos, son nuevas plantitas, y lo vas a exponer a un tipo de persona que ha sido un perseguidor de la iglesia. ¿Quién sabe lo que les puede enseñar? Pero él se arriesgó. Muchas veces hay que correr riesgos aún dentro de la obra del Señor, porque si no nos arriesgamos, a lo mejor no vamos a entender o a encontrar si aquello que pudimos haber hecho o aquello que deberíamos haber hecho pudo tener algún buen resultado. A lo mejor hay que correr algún riesgo y en medio de todo arrojarnos, atrevernos, dar un paso más de fe. El cantautor decía: un paso más de fe. Adelante, hermanos, que ahí en el cielo nos espera un galardón. Y este hombre fue a buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Lo llevó a Antioquía para que viera la obra que Dios estaba haciendo. Pero cuando estaban en Antioquía, le pidió que le ayudara a discipular a las personas que estaban ahí. Mire lo que sucedió, versículo 26, finalizo con este texto. Vea lo que sucedió. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Se congregaron ahí todo un año. La gente hubiera seguido creciendo, la gente hubiera seguido predicando, la gente hubiera seguido fructificando, dando frutos dignos de arrepentimiento, pero la gente no se hubiera tal vez solidificado como pudieron ser solidificados, edificados, consolados, fortalecidos durante un año de enseñanza pura de la bendita palabra de Dios. Por eso es que valdría la pena hacer una prueba acá en nuestro medio, aquí en nuestra nación, para que se pueda leer la palabra de Dios. Por eso que deberían de hacer una prueba, para poder darse cuenta que esta palabra, con solo leerla, puede traer fructificación en abundancia. Cierto que no cualquiera la puede interpretar. Además, la Biblia no es de interpretación privada. Cualquiera puede interpretarla a su antojo, a su manera, en la forma como lo quiera entender o como lo quiera creer, no dándole el sentido espiritual, sino que dándole otro tipo de sentido.
Sin embargo, la Biblia puede ser interpretada sola por el mismo Espíritu Santo de Dios en el corazón de aquel que la pueda leer. Sería bueno. Esta gente se congregó todo un año ahí. Saulo y Bernabé estuvieron todo un año ahí, enseñando la palabra de Dios en la iglesia de Antioquía. Y esto dice ahí, y enseñaron a mucha gente, discipularon a mucha gente. Pablo, cuando escribe a Timoteo, su hijo en la fe, uno de sus hijos llamados hijos en la fe de Pablo, 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, que sean aptos para enseñar también a otros. Pablo o Saulo, en este caso llamado así todavía, y Bernabé enseñaron a la iglesia de Antioquía todo un año la palabra de Dios. Le enseñaron a mucha gente, y tanto fue el impacto que causó la enseñanza que estas personas le dieron a esta iglesia, que el testimonio de ellos se fortaleció, que la vida de santidad de ellos fue una vida de santidad que se dio a conocer en medio de toda la nación, en medio de toda la ciudad. Y lo que sucedió ahí es que si durante todo ese tiempo anterior no les habían llamado por un nombre adecuado, sino que les habían dicho, a lo mejor como les decían antes, los seguidores del camino, les habían dicho los que hacen bulla, les habían dicho estos que han venido a alborotar la ciudad, y les habían dicho otros tantos epítetos. Pero en aquel momento, después de que el testimonio se fortaleció, después de que ellos se solidificaron en la doctrina cristiana, la doctrina bíblica, a los discípulos del Señor se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En ningún otro lugar, a pesar de lo que habían hecho, a pesar del derramamiento del Espíritu Santo, a pesar de esto y de lo demás, se les había llamado así. Se les había llamado de otras maneras. Claro que el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos, que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo, y etcétera. Pero ahí en Antioquía se les llamó cristianos por primera vez. Se preguntaron de dónde provenían estos, de dónde procedían estos, y al preguntarse de dónde venían, se les dijo: estos son gente que cree en uno llamado el Cristo, el ungido, el Mesías. Es para ellos el Dios Todopoderoso. Ellos creen en Él. Tanto impactó el testimonio de aquellas personas en la ciudad de Antioquía, que las gentes que no conocían del Señor todavía dijeron: pero ¿cómo es posible que les llamemos de otra manera? Si estos son seguidores de Cristo, tenemos que llamarles cristianos entonces. Seguidores del Maestro, seguidores del Cristo de gloria, porque les impresionó su testimonio. Siempre que nosotros hacemos una obra para Dios, habrá fructificación a pesar de cualquier obstáculo que el diablo quiera presentar. Siempre que hacemos una obra para Dios, terminará aquella obra realizándose, porque si Dios desea que aquello se lleve a cabo, con nosotros o sin nosotros, Dios lo va a llevar a que sea una realidad. Pero cuando eso es una realidad, las cosas van a cambiar, porque entonces veremos cosas mejores de las que hemos estado viendo. Esta gente en Antioquía, con toda seguridad, ahora podía decir: algo nuevo estamos viviendo. Una visitación hermosa se ha derramado en nuestra ciudad. Desde que vino Saulo y Bernabé, las cosas han mejorado todavía más y más. Seguramente no dice cómo era la ciudad, pero imagínese, solo para pensar un poquito, que la ciudad hubiese tenido un montón de problemas sociales, un montón de problemas morales, que la actitud o comportamiento y conducta de los jóvenes pudiera ser una conducta indeseable, que los mayores estaban completamente perdidos, que los hogares estaban destruidos. Pero llegó el evangelio del reino, se desató la bendición del Dios Todopoderoso. Y por si esto fuera poco, llevaron a Bernabé, o mandaron a Bernabé para que fuera a supervisar y a instruirlos en el camino correcto si es que algún error habían cometido. Y Bernabé no quiso ser egoísta, fue a traer a uno que sabía mucho de las cosas de Dios, y que antes fue perseguidor de la iglesia, pero ahora era el apóstol para los gentiles. Gloria al nombre del Señor. Lo manda o lo fue a traer y lo lleva, y todo un año enseñan la palabra. Y durante todo ese año, de un instituto bíblico de capacitación,
de una administración y un discipulado poderoso en la palabra del Señor, la gente comienza a ser mejores cada día, y todos los que le rodeaban estaban viendo un testimonio maravilloso en la vida de todos aquellos que habitaban en Antioquía. Por tanto, en lugar de seguirles llamando de otra forma, decidieron llamarles cristianos, porque estaban impactando la ciudad de una manera poderosísima. ¿Cómo te llaman a ti, iglesia presente? ¿Cómo nos llaman a nosotros? Hace muchos años atrás, la gente decía: voy a ver cómo me dan un trabajo. En el trabajo le preguntaban: ¿usted qué religión tiene? Y usted decía: mire, yo soy evangélico. Tráigame una carta de recomendación de su pastor o de su iglesia, e inmediatamente le daban el trabajo. No había mucho problema, prácticamente no era problema, al contrario, era una bendición saber los jefes que usted era un cristiano, que usted era un evangélico. ¿Por qué? Porque decían: este no me va a robar, este no me va a venir a molestar, este se va a portar bien, este va a hacer las cosas que se le indiquen, que se le ordenen. Pero decir ahora que usted es un cristiano, muchas veces en lugar de decirlo, mejor se abstiene de decirlo. ¿Por qué? Porque cuando saben que es cristiano no le quieren dar el trabajo, porque se ha devaluado el cristianismo, lamentablemente, porque se ha vuelto un cristianismo nominal nada más, porque en lugar de que ellos se conviertan a nosotros, nosotros nos hemos convertido a ellos. Y eso es lo triste, eso es lo lamentable, eso es lo desagradable. Y no crea que Dios se siente agradado con todas estas cosas. Dios lo que quiere es que impactemos de tal manera nuestra ciudad en que vivimos, el barrio donde habitamos, la colonia donde residimos, con el propósito de que ahí también la gente pueda darse cuenta quiénes son los que viven en esa casa número 8, en esa casa número 11, en la casa número 15. ¿Cuál es el pasaje donde vives? ¿El pasaje Quejumbroso o el pasaje Victoria? ¿En cuál calle vives? ¿En la calle de la penumbra o en la calle alabanza y adoración? ¿Cuál es el lugar donde estás habitando? Que la gente pueda darse cuenta en dónde tú habitas, en dónde tú vives, para que el mundo entero pueda decir: estos que alborotan el mundo también están en medio de nosotros. A estos hay que llamarles cristianos. Mejor hacerte amigo de ellos, porque de todas maneras estos no cesan, estos no menguan, estos no paran hasta que nosotros nos convirtamos. Mejor nos convertimos. Termino contando esta ilustración. Dicen que un hombre vivía en cierto sector, tal vez no era acá, era en otra nación, pero de todas maneras en otro lugar también hay cristianos. Y este hombre, cuando se dieron cuenta los de una determinada congregación que no era, este hombre no había aceptado a Cristo como su Salvador personal, decidieron visitarlo. Lo visitaban continuamente, lo visitaban a diario. Empezaron a invitarlo para que se reuniera con ellos en un grupo de oración. No quería ir, lo seguían visitando. Averiguaron el número telefónico, le llamaban por teléfono, no lo dejaban en paz. Por todos lados donde lo miraban en la calle le decían: lo estamos esperando, a las 7 de la noche la reunión. Aquí, olvídese, le metían tratados debajo de la puerta de la casa. Olvídese, era una cosa terrible. El hombre estaba indignado, no aguantaba más. Decidió cambiarse de lugar, pero se fue a vivir a otro rumbo, en otro sector. Pero averiguaron dónde se había trasladado, y entonces le comunicaron al grupo de oración que vivía por aquel sector, y le dijeron: ahí va a llegar un hombre, dice, ha ido a vivir en tal lugar, y ese hombre se llama fulano de tal. Aquí lo hemos estado pero bombardeando con la palabra, sigan ustedes trabajándolo. Y allá, pues desde que llegó el primer día, ríen el timbre, ¿verdad? Ay, ¿quién será? A lo mejor buenas noticias, le venimos a compartir el evangelio de Cristo Jesús. El tipo no aguantó más y le dijo: bueno, díganme dónde es para que me dejen en paz, voy a ir. Pues para que lo dejaran en paz asistió, y ahí fue invadido por una presencia maravillosa del Espíritu Santo, y el hombre no salió de ahí, y prefirió entonces decir: no puedo más, tengo que doblegar mi corazón delante del Dios Todopoderoso. Aceptó a Cristo y se convirtió en un instrumento útil en las manos de Dios. A nosotros nos pasó algo semejante a lo mejor. Depende de nosotros cómo vamos a reaccionar ahora que somos hijos de Dios, para poder ser instrumentos útiles en las manos del Dios Todopoderoso. Si no cumplimos Hechos 1:8, peligroso Dios nos aplica Hechos 8:1. Hechos 1:8 es voluntario, Hechos 8:1 es obligatorio. ¿Cuál prefieres aceptar? Dios desea
lo mejor para tu vida, iglesia presente. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor, y te glorificamos. Eres bueno, eres muy especial, eres maravilloso. Siempre estás pendiente de cada una de nuestras necesidades, siempre estás al cuidado de tu pueblo y siempre estás, Señor, motivándonos para que podamos hacer cosas mayores y mejores para la gloria de tu nombre. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor abundante, gracias por cada vida acá presente. Señor, si hubiese alguien que no te conoce, alguien que nunca antes ha hecho una decisión de fe por Cristo Jesús, tócalo, Señor, y permite que pueda abrirte el corazón y que de esa manera pueda recibirte en su corazón y así convertirse en un hijo o una hija tuya. Si hay alguien en casa, si a su debido momento este mensaje puede pasar por la pantalla del televisor, toca también la vida de aquellos que no te conocen. Señor, obra un milagro en cada vida. Si usted, estimado hermano, amigo, presente acá en el santuario, nunca antes ha hecho una decisión de fe por Jesucristo, pero desea abrirle el corazón a Jesús y ser un instrumento fiel en las manos de Dios para poder hacer discípulos más adelante, conforme el Señor así se lo encomiende. Si hay alguien que necesite el toque de Dios, aceptar a Cristo como su Salvador personal, reconciliarse con el Señor, ahí donde se encuentra, usted puede levantar su mano en señal de que desea aceptar a Cristo como su Salvador personal. Si hay alguien que desea aceptar al Señor como el Salvador de su vida, yo quiero invitarle para que de manera así muy especial usted pueda levantar su mano, poner su mano en alto, para que al ver su mano levantada, a alguno de los servidores de la iglesia se le pueda acercar para orar con usted y por usted. Si hay alguien, no lo dude. Si oye una voz que le dice hazlo, es la voz del Espíritu Santo. No obedezca a otro tipo de voces. Esas voces vendrán del infierno, del averno. Si alguien le dice no, eso no es lo mejor, eso no es lo correcto. Dios quiere bendecir su vida de manera especial. Si alguien necesita el toque de Dios, alce su mano. Alguien le va a ver, se le va a acercar y va a orar con usted y por usted. Si hubiese alguien o ahí en casa hay alguien necesitado del Señor, yo quiero invitarle para que haga una oración de fe conmigo diciendo de esta manera: dígale: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador personal. Te entrego mi alma y mi corazón para que tú lo limpies de todo pecado y de toda maldad. Que desde este día me des fuerzas para hacerte fiel a ti, Señor, hasta que tú vengas a levantar a tu iglesia o me llames a tu presencia. Gracias por recibirme y aceptarme como un hijo tuyo, como una hija tuya. Yo estoy feliz de declararte, de confesarte como el dueño, el amo, el rey y Señor de mi vida. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.